Muy buenas, Che. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español con todas estas últimas cosas que van saliendo cada día en Machine Learning, tratando de explicar cosas que puedan parecer muy difíciles de una forma que sea un poquito más fácil de entender, con suerte, y también de usar. Hoy lo que quería hablar es de un nuevo modelo o una serie de modelos que se llama Falcon, que son, en este caso, es un modelo de 40.000 millones de parámetros que es open source, tiene una licencia comercial que podemos utilizar y también es actualmente el mejor modelo open source disponible. Mejor que Llama, StableLM, RedPajama, MPT y muchos otros. Así que vamos a ver un poquito de qué se trata este modelo. Así que vamos a ver primero este posteo que acaba de hacer Julien Lona, donde nos están diciendo que acaban de sacar dos modelos, o sea, dos modelos con distintos números de parámetros, 40.000 millones y 7.000 millones de parámetros dentro de la familia Falcon. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que están actualmente primeros en este ranking que está haciendo de modelos de lenguaje abiertos dentro de Hugging Face, ¿no? Así que si nos vamos al ranking y vemos acá, ¿qué es lo que hizo Hugging Face? Bueno, primero que nada, lo que dice es, como están saliendo modelos a cada rato, tenemos Vicuña, tenemos Guanaco, tenemos GPT-4 All, por ejemplo, tenemos Llama, vamos a tener, digamos, Dromedario, o sea, hay muchísimas variaciones de modelos que están saliendo semana a semana. Entonces, como muchos usan sus propias formas de evaluar estos modelos, que a veces puede ser con un grupo de personas y a veces puede ser con GPT-4 como evaluador, lo que están diciendo acá Hugging Face es, mejor hagamos algo un poquito más serio, un poco más formal, y utilicemos este framework de evaluación de modelos que sacó el Oiter AI, que es lo que tenemos acá, ¿no? Que lo que están haciendo es una evaluación de few shot, zero shot o few shot. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros básicamente le damos poca información dentro de la prompt al modelo. Quizás le podemos dar un modelo, un solo ejemplo y después le decimos hacer algo parecido a esto. Por ejemplo, le damos un ejemplo de una canción de cumbia y después le decimos haceme una nueva canción de cumbia. Fíjate cómo, cómo es el ejemplo que te doy y hace algo nuevo. Y si no, es zero shot, que es cuando no le decimos nada. Simplemente le decimos al modelo, hace una canción nueva de la nada. Si volvemos para acá, van a ver que la evaluación está hecha contra cuatro tipos de benchmarks que son bastante populares. Uno es de razonamiento, de preguntas de ciencia. Otro es, digamos, un poquito de inferencia de sentido común, ¿no? Es muy fácil para humanos, pero es bastante difícil para modelos del estado del arte. Y después, bueno, tenemos otros dos, por ejemplo, la capacidad que tenemos de generar respuestas que sean verdaderas, ¿no? O sea, que estén basadas en información que realmente existe. Que no nos diga la primera persona que se fue que pisó la luna fue en el año 2003, por ejemplo. No, queremos que responda de manera verídica, ¿no? Entonces, tenemos estos cuatro benchmarks y acá cuando vemos nuestro ranking, vemos que el nuevo modelo Falcon de 40.000 millones de parámetros está primero en todos. O sea, es mejor que todos, mejor que Llama y mejor que versiones, por ejemplo, fine-tuneadas, con supervisión fine-tuneada de otras variaciones de Llama. En este caso, esto es Chain of Thought, es cadena de pensamiento, ¿no? O sea, esto es un modelo que está fine-tuneado en instrucciones. Bueno, si volvemos para acá atrás, acá vamos a ver qué nos dice Julián. ¿No? Primero que nada, lo que tiene Falcon es, primero está introduciendo lo que es Flash Attention, que lo quería contar acá rápidamente. Básicamente es una forma distinta de, normalmente el tiempo cuando hacemos el módulo dentro de todo lo que es la arquitectura de Transformers, una parte está dedicada a lo que es prestar atención, básicamente, a la secuencia de tokens y etcétera que le estamos dando al modelo. Podemos ver todas las operaciones que se hacen matemáticamente, ¿no? Tenemos multiplicación de matrices, dropout, softmax, más, etcétera. Y podemos ver el tiempo acá en milisegundos que tenemos, ¿no? O sea, unos 15 a 15 milisegundos. Bueno, lo que está haciendo Flash Attention es combinar todo esto en un kernel fusionado donde hace estas actividades, ¿no? Y esto lo que reduce es en mucho el tiempo que demora hacer esto, ¿no? Así que generalmente todos los modelos, o la mayoría de los modelos lo está utilizando esto dentro de su entrenamiento. Así que es bastante bueno que lo incluya. Y después tenemos acá también que dice, agregaron algunas optimizaciones para que la inferencia sea más rápida.
¿no? En este caso están haciendo multi-query, que si nos vamos acá, esta es una página de Lilian Weng, donde nos está hablando de cómo optimizar la inferencia de estos modelos. Y si buscamos acá, está haciendo referencia dentro de los diseños que podemos tener en nuestra arquitectura para reducir la cantidad de memoria que utilizamos. Está haciendo referencia acá a un paper de Yassir en el 2009, donde básicamente lo que está diciendo es, bueno, agarrar los módulos de atención y dividirlo. O sea, distribuirlo a través de distintas attention heads, ¿no? Así que de esa forma vas a reducir el tamaño de los tensores y el costo de memoria finalmente que necesitas. Así que acá tienen el paper también. Como siempre, todas las cosas que van a ver acá lo voy a poner en la descripción del video. Así que si quieren verlo con más detalle, lo van a poder hacer. ¿Qué es otras cosas que vemos, no? Bueno, dice acá, tenemos muy buena performance, siendo mejor que modelos que son privados y públicos también. No solamente los públicos, sino que modelos privados también Falcon es superior. Y finalmente, acá lo que nos está diciendo Julián es que están haciendo open source también un dataset de 600 mil millones de tokens, ¿no? Vamos a ver un poquito el paper, porque acá lo están haciendo libre y lo tenemos por acá, más o menos, creo que es esto. Acá pueden ver cómo se ve un dataset, ¿no? Es esto. Esto, 600 mil millones de tokens. Un token, como siempre, acordémonos que es una representación, digamos, semántica de una palabra. Generalmente son 6 caracteres que son representados con un integer. Por ejemplo, 17, ¿no? O sea, tenemos un diccionario que va a estar relacionado mucho con el alfabeto o el tipo de información que estamos usando para que queremos tokenizar, por ejemplo. Pero tenemos un diccionario que va a estar relacionando caracteres con un número, un integer, ¿no? Y quizás ese diccionario, por ejemplo, para el caso de GPT-3, son unos 50.000 valores. Para el caso de Llama, son unos 30.000 valores aproximadamente. Cada valor es un número, es un integer. Entonces lo que estamos diciendo es, por ejemplo, release es representado como el integer 17, ¿no? Entonces, cuando le damos al modelo en entrenamiento una serie de tokens, 17, 32, etcétera, que representan palabras, lo que le decimos es, bueno, una vez que tenés todo esto, predecí el próximo token que va a venir, o el próximo número, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos acá. ¿Cómo funcionan estos datasets? Bueno, cada uno de estos, lo pueden ver, es una línea. Esto después es transformado. Todo esto, este texto que ven acá va a ser transformado en una serie de números, pero antes de eso es texto. Y lo que tenemos es una URL acá, que es de donde viene el texto, y después tenemos el texto en sí, ¿no? Que tenemos acá. Y podemos ver la información de dónde salió, el timestamp, y etcétera. Bueno, viendo el paper un poquito, vamos a ver que nos explica cómo es que se entrenan estos modelos, ¿no? Generalmente es una mezcla de información de la web, y esto lo vimos con Llama, por ejemplo, que la mayor parte es información de la web, y después una combinación de fuentes que sean de muy alta calidad, como pueden ser, no sé, un libro, contenido técnico de Stack Overflow, de GitHub, por ejemplo, y otras fuentes que sean de documentación técnica que sean de alta calidad. Entonces, si ahora queremos hacer un modelo abierto, ¿no? O sea, decimos, bueno, tengo los recursos, los tengo en el patio de mi casa, tengo 70.000 GPUs, ahí nomás, están tiradas y quiero entrenar mi propio modelo de lenguaje, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo saco la data? ¿De dónde la saco? Una data que esté tokenizada, que yo la pueda usar, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos lo que se conoce como The Pile, que es esto, que es un dataset de unos 800 gigas, que creo que esto se traduce como unos 300.000 millones de tokens, 300 billones de tokens, um, que son también un scraping de Internet. Entonces fue tokenizado, fue limpiado, fue deduplicado, etc. O sea, tiene un proceso de curación y después se hizo disponible, ¿no? Pero pensemos ese número, 300.000 millones de tokens. ¿Por qué es importante? Porque si se acuerdan esas leyes de escala, habíamos dicho que más o menos la relación es 20 a 1. Eso quiere decir que tenemos que tener 20 parámetros por cada 20 tokens por cada parámetro. Entonces, si tenemos 300.000 millones de tokens, eso significa que podemos entrenar un modelo aproximadamente de 13.000 millones de parámetros, ¿no? Así que estamos limitados por la cantidad de data que tenemos. Y esto es muy, muy importante, muy válido en lenguajes que no son el inglés. Por ejemplo, si nos vamos a países nórdicos, son países que tienen poblaciones pequeñas, o Islandia, son países que tienen poblaciones pequeñas que no producen tanta información en ese idioma.
Entonces se vuelve un problema cómo generar un modelo de lenguaje cuando la data que tenés disponible es muy poca. Entonces, si volvemos otra vez para lo que es el paper, acá, ¿qué es lo que está haciendo TII? ¿No? En este caso, TII es esto, es el Instituto Tecnológico de Innovación de los Emiratos Árabes, ¿no? Y esto es una organización de investigación financiada por el gobierno de Abu Dhabi. Si nos vamos para acá, vamos a ver un poquito, pueden ver acá como a la misma cantidad vemos acá que dice The Pile y Refine Web. El dataset que hizo TII es Refine Web. Y pueden ver cómo a la misma cantidad de procesamiento, ¿no? de cómputo, este modelo produce un resultado, o sea, esta cantidad de data produce un resultado superior, ¿no? Podemos ver acá cómo es esta combinación. Acá vemos una comparación entre este dataset con otros datasets y pueden ver cuál es la novedad que tenemos acá. C4 es un dataset que también está scraped de internet y son 360.000 millones de parámetros, ¿no? Es completamente público, es 100% sacado de internet y lo que tiene para procesamiento es que tiene alguna heurística, ¿no? Algunas reglas y después tiene también lo que es o sea, una lista de palabras que bloquean, ¿no? Que son not safe for work, básicamente. The Pile es lo que tenemos acá, son 340.000 millones de parámetros, es público, es una combinación, no es solamente información de Internet, data de Internet, sino que son varias fuentes también. Pero cuando nos metemos acá al Refine Web, podemos ver que públicamente lo que acaban de hacer es librar un dataset de 600.000 millones de tokens, ¿no? 100% de la web. Y también podemos ver acá que en realidad el dataset realmente es más grande que esto, 5.000, pero lo que están haciendo público es 600.000, ¿no? Y tiene algunas reglas de cómo hacerlo. Así que acá explican un poquito, ¿no? De dónde viene. Por ejemplo, lo que están diciendo acá es que generalmente, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Combinan lo que es un crawler de internet con data que es de muy alta calidad, ¿no? Y esta data incluye libros, más o menos para que se hagan una idea, hay parte de Pile acá. Una de las fuentes de esto es un dataset que se llama Books3 y son unos 200.000 libros. 200.000 libros que producen una cantidad más o menos de 30.000 millones de tokens, ¿no? Así que se pueden imaginar que 200, no, 2 millones de libros, eso es el equivalente. Obviamente la calidad de un libro es superior a la calidad que pueda salir de contenido random de internet, que incluye cualquier cosa, básicamente. Normalmente lo que tenemos es esto como contenido de alta calidad, pero la verdad es que tenemos dos formas. O le pagamos a un montón de gente, un montón de plata, y pasamos un montón de tiempo para generar datasets pequeños pero de muy alta calidad, o simplemente tenemos algo automático que se mete, se lee todo internet y lo limpia de una forma que lo podemos utilizar. Lo que nos demuestran acá con esto es que si utilizan los pasos de procesamiento, de preprocesamiento que ponen acá en el paper, se generan resultados muy buenos, ¿no? Que es lo que vimos antes. Este modelo es número uno, con menor cantidad de parámetros, 40.000 millones de parámetros, mejor que Llama, que tiene 65.000 y fue entrenado también con un montón de información. Así que, ¿qué es lo que hizo TII en este caso? Eh, están sacando, ¿no? Están hablando de un dataset de 5 trillones de tokens, ¿no? O sea, la cantidad de información acá es increíble lo que acaban de producir. Y vamos a ponerlo en contexto, esto. ¿Por qué es importante este número 5 trillones? Porque si nosotros quisiéramos hacer un modelo como GPT-3 de forma eficiente, manteniendo esa relación de 20:1, tenemos que tener 3.5 trillones de tokens. ¿Por qué es importante esto? Porque hace muy poquito hubo un leak, se filtró información a CNBC de que Google, en su nuevo modelo que todavía no salió, esto lo están haciendo en este momento mientras hablamos, de Palm 2, están usando 3.6 trillones, ¿no? O sea, es muy interesante la cantidad de información, ¿no? Que estamos viendo acá. O sea, 5 trillones más que lo que Google está haciendo para entrenar su próximo modelo, ¿no? Así que se pueden imaginar que la calidad de esto, la performance, va a ser bastante, bastante buena. Están haciendo una demostración, estas son las contribuciones, ¿no?
una demostración de que la información simplemente de Internet puede, o sea, sin usar ese contenido de alta calidad que habíamos hablado antes, puede ser suficiente para tener una performance superior a otros modelos, ¿no? Y finalmente están haciendo open source una parte de ese dataset a 600 mil millones de 5 trillones, ¿no? Y están sacando 2 modelos que fueron entrenados también con esto. Así que, bueno, muy lindo. Eso, ¿qué nos dice esto? Que van a empezar a salir muchos modelos nuevos que estén siguiendo por lo menos las prácticas que están descritas acá. Y más abajo empieza a contar un poco cómo lo hace, ¿no? Lo que es la parte de duplicación, la parte de los pipelines para hacerlo, y etcétera. Cómo sacan la info, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Porque si el día de mañana un país en Latinoamérica, México, por ejemplo, quiere hacer su propio dataset, solamente usando información de Internet podría hacerlo, ¿no? Siguiendo estos pasos, podría generar data de alta calidad. Vamos para atrás. Seguimos con las cosas que nos dice Julien. Acá nos cuentan que están experimentando con un tipo de licencia que es parecido a Unity. Básicamente lo que están diciendo es, mira, si lo querés usar para uso académico o uso personal, no hay ningún problema. Ahora, si lo querés usar para uso comercial, lo puedes usar también. Pero una vez que pasaste el $1.000.000 de ganancia usando este modelo, vamos a tener un sistema de royalties que se va a activar. Y esto es un poquito complejo. Si nos ponemos a leer la licencia, yo me la estuve leyendo un poco, básicamente está relacionado con el 10% de las ganancias que dé este modelo directa o indirectamente. Así que todavía es un poco confuso para mí entenderlo cómo es que uno puede, digamos, reportar, una vez que modificó este modelo, reportar las ganancias que está teniendo, ¿no? Pero bueno, es algo nuevo que existe ahí, así que ya lo vamos a ver. Y después nos está diciendo que la semana que viene van a sacar un paper donde van a explicar un poquito más cómo fue el procedimiento que hicieron para generar estos modelos. Una cosa más que nos dice acá Julián es que, bueno, estuvieron trabajando con el equipo de Lighton y con Daniel, Alex y también con Guillermo, ¿no? Todo el equipo de Lighton y Baptiste, todo el equipo de Lighton trabajando para hacer este proyecto. ¿Qué otras cosas hicieron? Este equipo, que es un equipo espectacular, brillante de gente, eh, hicieron esto. ¿Qué modelo de lenguaje podés entrenar si tenés 1.000.000 de horas de GPU? ¿Qué modelo es? Y ese es Bloom. Así que este equipo es parte de todas estas organizaciones, digamos, académicas que se juntaron hace un año aproximadamente para hacer Bloom, que fue el primer modelo que tenía el mismo tamaño que GPT-3, es lo que tenemos acá, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, ya vimos de dónde viene, qué es el modelo, cómo se compara con los demás. Vamos a ver un poquito la página oficial, ¿no? Porque tiene una página oficial. ¿Qué es esto? Si queremos acceder al modelo, ¿cómo tenemos que hacer? Cliquemos acá, Access Falcon LLM, y eso nos va básicamente a llevar a esta página que tenemos acá, donde pueden ver, es la página oficial del Instituto de Tecnología e Innovación de los Emiratos Árabes. Pueden ver acá que tenemos una serie de modelos. Este modelo de Falcon es el modelo número 1 en este momento, el mejor modelo open source que existe. Podemos ver acá que Falcon 7B está también dentro de ese top 10 de modelos. Y después tenemos el dataset y variaciones, ¿no? Podemos ver que acá hay unos reentrenamientos, ya se hizo. Y esto, ¿por qué es importante tener un modelo tan bueno acá? ¿Qué es esto? Si se acuerdan, Llama tiene una licencia muy restrictiva. Y aún así se generaron 50 millones de variaciones de ese modelo, de Llama, alpaca, etc. Bueno, se pueden imaginar qué es lo que pasaría si tomamos un modelo que es aún mejor y que es open source directamente. Entonces, probablemente van a generarse de nuevo 50 millones de variaciones con nuevos modelos de esto. Así que es muy, muy interesante todo lo que va a poder salir de esto. Una cosa sí que quiero decir acá es que aún así, aún este modelo siendo libre, el de Falcon, este modelo que está, que es, digamos, es de conversacional y que sigue instrucciones, está fine-tuneado en el dataset este Baice que tenemos acá. Y este dataset, por lo menos por lo que leo acá, dice que el uso comercial está estrictamente prohibido.
¿no? O sea, es simplemente uso académico. Así que si volvemos para atrás, nada, una cuestión para tener en cuenta es estos modelos, el de Falcon, el de 7, estos dos que tenemos acá, digamos, son modelos que quizás sigan esta licencia que tenemos acá, ¿no? Pero los demás es posible que, como fueron entrenados eh, con esta información, continúen, digamos, esta licencia, ¿no? Así que no se van a poder usar comercialmente. Vamos a ver un poquito ahora el modelo que tenemos acá y un poquito más de información. Nos van a sacar el paper. Esto todavía no tenemos un collab de inferencia, todavía no sabemos muy bien cómo es que lo vamos a poder consumir y hacer una demostración. Es un modelo de 40.000 millones de parámetros que, si estuvieron viendo estos últimos días, empezaron a salir formas de correr estos modelos en 4 bits. Eso haría que la memoria disponible que uno necesita para tener este modelo es bastante inferior, ¿no? O sea, podrían ser unos 20 gigas de memoria en la placa de video, 24, 25, etcétera. Eso quiere decir que con algunas variaciones de Google Colab, por ejemplo, lo podríamos correr, ¿no? No necesitaríamos un clúster gigante de GPUs. Entonces, si vemos acá un poquito algunas características, podemos ver, es el mejor modelo de código libre disponible en este momento, mejor que Llama, StableLM, RedPajama, y vimos muchos de estos modelos, estuve charlando ya en el canal. Está optimizado para lo que es inferencia, ¿no? Flash Attention y multiquery, y está disponible bajo una licencia que permite el uso comercial, al menos debajo de este threshold de $1 millón de ganancia, ¿no? Acá tenemos un poco de información. Los modelos que soporta es inglés, alemán, español y francés. Y tiene capacidades limitadas en italiano, portugués, polaco, holandés, romano, de Rumania, digamos, checo y sueco. Muy interesante. Se pueden imaginar, de nuevo, si hacemos una versión de Guanaco, o sea, hacemos un fine tuning usando este modelo como base, este modelo ya puede hablar español. Así que se van a generar muchas cosas nuevas saliendo de acá. Y acá vemos un poquito el código para usarlo. Nos dice toda la información, de dónde salió. Pueden ver acá. Este es el dataset que se usó. 700, o sea, más o menos el modelo este de 40.000 millones se usó con 1 trillón de tokens, se entrenó. En comparación, Llama se entrenó con 1.4 trillones de tokens. Así que estamos en la misma línea. Pueden ver acá que la mayor parte viene del inglés, después son idiomas europeos, tenemos libros, conversaciones, código y documentación técnica. Y esta es la distribución que tenemos del contenido, ¿no? Dentro de la parte del texto europeo. Así que se pueden imaginar, fíjense acá, son bastante pocos tokens, ¿no? 17.000 tokens. Si volvemos para atrás a la idea esta de los libros, 200.000 libros, 30.000 millones de tokens, 17, la mitad. 100.000 libros es el equivalente que tenemos dentro del dataset que se usó para entrenar estos modelos, ¿no? Los dos, uno de 40 y uno de 7.000 millones. Y bueno, acá nos da un poquito más de información técnica de cómo fue que lo entrenaron. Pero, de nuevo, están diciendo acá que el paper va a salir muy pronto. Así que espero que esto resulte interesante. Para mí es bueno. Estamos viendo lo que va a ser próximamente la próxima revolución, básicamente. Así como vino Llama y revolucionó, probablemente Falcon genere también una revolución. Y este modelo en particular y esta institución está cerquita de mi corazón porque estuve trabajando con ellos, fui parte del esfuerzo para generar este tipo de modelos. Así que estoy bastante contento de que haya salido finalmente. Por eso quería hacer este video, apenas lo vi que salió. Así que con eso me quiero despedir, les agradezco de nuevo que estén ahí del otro lado y espero que me cuenten sus ideas en los comentarios de en qué tipo de cosas se podría usar este modelo o cuál podría ser la próxima cosa que hacemos. De nuevo, todo esto es open source, están saliendo modelos cada vez más seguidos, más poderosos, y seguramente estamos cada vez más cerca de generar modelos muy buenos en español que se puedan utilizar para toda la comunidad y que sean de código realmente libre, que se puedan usar comercialmente también. De nuevo, siempre pensando en cómo podríamos hacer una empresa de todo esto. Así que les mando un abrazo muy grande. Chao, chao.